En esta clase estudiaremos el artículo de 1996 publicado en el Journal of Economic Growth, Reopening the Convergence Debate, A New Look at Cross-Country Growth Empirics, por Francisco Caselli, Gerardo Esquivel y Fernando Lefort. Este artículo hace una crítica a la literatura empírica del crecimiento económico, por no considerar ciertas fuentes de inconsistencia estadística. Los autores muestran que al corregir dichos problemas, se rechaza el modelo de Solow, tanto en su versión clásica como en la ampliada. Antes de empezar con el estudio del paper, es conveniente hacer un repaso de algunos conceptos econométricos. En primer lugar, la consistencia. Un estimador es consistente si converge en probabilidad al verdadero valor del parámetro estimado cuando el tamaño muestral tiende a infinito. Es decir, a medida que el tamaño muestral crece, el sesgo en la estimación del verdadero valor del parámetro disminuye y converge a cero. Sesgo. Un estimador es insesgado cuando su valor estimado es igual al valor verdadero del parámetro que estima. Es decir, el sesgo es la diferencia entre el valor estimado y el valor verdadero del parámetro. Pueden existir estimadores sesgados y consistentes, es decir, estimadores que con muestra pequeña entregan estimaciones sesgadas, pero a medida que la muestra crece, el sesgo tiende a cero, y por lo tanto se converge en probabilidad al verdadero valor del parámetro. Sesgo de variable omitida. Se produce cuando en un modelo se omiten variables relevantes, que se correlacionan con algunas de las variables explicativas incluidas, produciendo un sesgo en la estimación. Las variables incluidas capturan parte del efecto de las variables relevantes omitidas. Endogeneidad. Se produce cuando algunas de las variables explicativas se correlacionan con el término de error, produciendo un sesgo en las estimaciones, y además produce inconsistencia. De hecho, el sesgo de variable omitida es un tipo de endogeneidad. Modelo de efectos fijos. Básicamente, consiste en un modelo para datos de panel con múltiples interceptos, una regresión con múltiples interceptos que capturan diferencias individuales invariables en el tiempo. También se pueden modelar efectos fijos temporales, que varían en el tiempo, pero que son comunes para todos los individuos. Estos efectos fijos permiten capturar el efecto de variables omitidas, lo que se denomina heterogeneidad inobservable. Este gráfico ilustra el modelo de efectos fijos. Básicamente consiste en un modelo con múltiples interceptos, que capturan diferencias individuales invariables en el tiempo. La pendiente es la misma para todos los individuos, pero el intercepto cambia, dependiendo del grupo. Introducción. La literatura reciente de la época estimaba que los países convergen a su ingreso per cápita de estado estacionario a una tasa de aproximadamente 2 a 3% por año. Este resultado implica que cada año el PIB cubre un poco más de un 2% de la distancia hacia su estado estacionario. Este artículo desafía dicho consenso, argumentando que los resultados encontrados se basan en estimaciones inconsistentes, por lo que las tasas de convergencia encontradas no son fiables. Causas de las inconsistencias. En primer lugar, el tratamiento incorrecto de los efectos individuales específicos de los países, que se pueden interpretar como diferencias en tecnología o preferencias. Este tratamiento incorrecto produce un sesgo de variable omitida. Se ha asumido que dichos efectos no se correlacionan con las otras variables explicativas, pero dicho supuesto puede ser incorrecto, debido a la naturaleza dinámica de las regresiones de crecimiento. En segundo lugar, se argumenta que al menos un subconjunto de las variables explicativas serían endógenas. Este problema se reconoce en la literatura, pero no se ha hecho nada por solucionarlo. Solución propuesta. Se reescribe la ecuación de crecimiento como un modelo dinámico para el nivel de PIB per cápita. Se toman diferencias para eliminar los efectos fijos individuales,
Así se elimina el sesgo de variable omitida. Se usan rezagos de las variables como instrumentos para las variables explicativas. Así se elimina la inconsistencia producida por la endogeneidad de las variables explicativas. Este método se conoce como estimador de Arellano y Bond. Análisis realizados. Se revisaron los resultados de Mankip, Romer y Bale, quienes usaron mínimos cuadrados ordinarios para estimar la tasa de participación del capital en la producción, el alfa de la función de producción. Se estimaron ecuaciones de crecimiento en que la tasa de crecimiento del producto depende del PIB inicial y de los determinantes del estado estacionario. Ecuación de crecimiento. La ecuación de crecimiento típica tiene la siguiente forma funcional, donde I es el PIB per cápita del país I en el periodo T. Al tener la variable en logaritmo y en diferencias en el lado izquierdo de la ecuación, estaríamos modelando la tasa de crecimiento del PIB. W es un vector fila de determinantes del crecimiento económico. Eta es un vector de efectos fijos individuales. Psi es un vector de efectos fijos temporales. Y epsilon es un término de error. En este caso, la tasa de crecimiento depende del nivel de PIB o de ingreso per cápita del periodo inicial. Por lo tanto, uno esperaría encontrar una relación negativa si es que existe convergencia, que es una de las predicciones o implicancias del modelo de Solow. Más formalmente, si el coeficiente beta es negativo y significativo, se valida la predicción del modelo de Solow, de que los países que se encuentran más cercanos a su estado estacionario experimentan una disminución de su crecimiento. Esto es lo que se conoce como convergencia condicional. Las variables W y eta son los determinantes del estado estacionario al que converge cada país. En W se pueden incluir, dependiendo de la versión del modelo neoclásico utilizado, stocks de capital físico y humano, indicadores de la calidad y tamaño del gobierno e indicadores de apertura comercial. Los efectos fijos individuales capturan los efectos de variables específicas de los países que no se encuentran en W, por ejemplo, diferencias de tecnología. Mientras que los efectos fijos temporales capturan el efecto de shocks globales que afectan la producción agregada de todos los países. Esta ecuación puede reformularse de la siguiente manera, donde beta tilde es igual a 1 más beta. Ahora, en vez de modelar la tasa de crecimiento del PIB, estamos modelando el nivel del PIB per cápita. Entonces, aquí arriba, esta variable que estaba restando pasa sumando al lado derecho de la ecuación. Y al factorizar nos queda 1 más beta por el PIB del periodo anterior o inicial. Es decir, estimar la primera ecuación es equivalente a estimar una ecuación dinámica con la variable dependiente rezagada en el lado derecho de la ecuación. Problemas de la literatura previa. La mayoría de la literatura ha modelado las ecuaciones de crecimiento como una regresión de sección transversal, en que la tasa de crecimiento promedio, por ejemplo, la tasa de crecimiento entre 1960 y 1985, depende de una combinación de promedios temporales o flujos, por ejemplo, la tasa promedio de inversión, y de los stocks del periodo inicial, por ejemplo, el nivel de educación en 1960 y el nivel inicial del PIB. ¿Por qué se modela así, ocupando promedios? La razón es que usar promedios permite suavizar el efecto de las fluctuaciones de corto plazo y de los valores iniciales y finales en las tasas de crecimiento. Así, los valores se aproximan a cifras de largo plazo. El problema de esta literatura es que no considera los efectos individuales, son omitidos de las ecuaciones. Para que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea consistente,
se requiere que los efectos individuales no se correlacionen con las otras variables explicativas. Sin embargo, se puede verificar que esto no se cumple, produciendo un sesgo de atenuación en la estimación de beta. ¿Qué es el sesgo de atenuación? Es un sesgo que típicamente se produce por errores en las variables independientes. Están medidas con error y por lo tanto la correlación con la variable dependiente se debilita. Esto produce un sesgo hacia cero en la estimación de los coeficientes, es decir, los coeficientes estimados son menores a los verdaderos. En este caso, cuando los autores hablan de sesgo de atenuación, se refieren a la estimación de coeficientes menores a los verdaderos, pero por otras causas que describiremos a continuación. ¿Por qué se produce un sesgo de atenuación? Intuitivamente, los países con altos efectos individuales, por ejemplo, con un alto nivel tecnológico, tendrán niveles altos de ingreso de estado estacionario. Y viceversa. Dado que los estados estacionarios difieren, un país con un ingreso alto observado no necesariamente estará más cerca de su estado estacionario que otro país con un ingreso menor. Por lo tanto, no necesariamente crecerá a una tasa menor. Si no se controla totalmente por las diferencias en los estados estacionarios, la correlación entre niveles de ingreso y tasas de crecimiento será menor y se interpretará como una convergencia lenta. Otro problema es que algunas de las variables en W deberían ser endógenas. Recordar que W eran los determinantes del estado estacionario. Por ejemplo, es razonable suponer que la tasa de inversión en capital físico se determina simultáneamente con la tasa de crecimiento. Esto se debe a que variables como la inversión en capital físico o humano o el gasto de gobierno se correlacionan con el ciclo económico. Cuando la economía le va bien, las empresas invierten más en capital. Y el gasto de gobierno suele ser contracíclico. Cuando a la economía le va mal, el gobierno gasta más para compensar en parte los efectos negativos del ciclo económico. También se ha encontrado evidencia de que el crecimiento económico afecta a la tasa de crecimiento de la población, que es otro de los determinantes del nivel de ingreso de estado estacionario. En países ricos, la tasa de crecimiento de la población es menor por diversas causas. Por ejemplo, cuando las mujeres se educan y trabajan, aumenta su costo de oportunidad, lo que las hace posponer su primer embarazo, y por lo tanto tienen menos hijos durante su vida. En países pobres, sin seguridad social, los hijos mantienen a los padres durante la vejez, por lo que es deseable tener una familia numerosa. Por otro lado, los autores reconocen que se han realizado estudios con regresiones de datos de panel, usando variables instrumentales para corregir la endogeneidad. Sin embargo, en dichos estudios se han usado efectos individuales aleatorios, lo que implica asumir que los efectos individuales se correlacionan en el tiempo, pero no con los otros regresores. Sin embargo, esto no se cumple cuando se tiene una variable dependiente rezagada en la ecuación. Asimismo, hay estudios con datos de panel que sí consideran el problema de los efectos fijos, pero no la endogeneidad de los regresores. Estimador de Arellano y Bond. Este estimador es una aplicación del estimador GMM propuesta por Holtz, Ekin, Newey y Rosen en 1988 y que fue formalmente propuesto por Arellano y Bond en 1991. En primer lugar, todas las variables se transforman, restando las medias por periodo, de forma de eliminar los efectos fijos temporales. Luego se eliminan los efectos fijos individuales tomando la primera diferencia del modelo. Se usan valores rezagados de las variables explicativas como instrumentos. Y para que este procedimiento sea válido, se requiere testear ciertos supuestos del modelo. 1. Que los errores no estén autocorrelacionados. Y 2. Que las variables explicativas sean predeterminadas. Esto se puede verificar con una serie de pruebas estadísticas. Si se cumplen los supuestos, los rezagos de las variables serán buenos instrumentos y por lo tanto la estimación será consistente. Modelo de Solow.
En primer lugar, los autores revisaron la validez del modelo de Solow. Estimaron la siguiente función de producción Cobb-Douglas, que describe la tasa de crecimiento de un país cerca de su estado estacionario, donde lambda es igual a esta combinación de parámetros de la economía. En esta ecuación, la tasa de crecimiento del ingreso per cápita depende del ingreso inicial y de los parámetros de la economía: la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento de la población, la tasa de crecimiento del progreso tecnológico y de la tasa de depreciación. Los autores usaron los datos de Summer y Heston, publicados por Barrow y Lee, usando la muestra de 97 países. Analizaron el periodo 1960-1975 y el tiempo se midió en años, donde tau es igual a 5 años. También ocuparon el PIB per cápita real, PPA, en precios de 1980. Se usó el ratio de inversión doméstica sobre PIB como aproximación de la tasa de ahorro en el periodo T menos tau. Y se ocupó la tasa de crecimiento promedio de la población. Al igual que Mankip, Romer y Bale, ocuparon 0,05 como aproximación de G más D, igual a la tasa de crecimiento del progreso tecnológico más la tasa de depreciación. En primer lugar, se estimó una versión sin restringir de la ecuación, lo que implica permitir que los coeficientes de la tasa de ahorro y de la tasa de depreciación efectiva sean diferentes. Se obtuvo el siguiente resultado, donde se observa que el coeficiente en el ingreso rezagado es negativo y altamente significativo. Los otros coeficientes también resultaron significativos y con signos como los predichos por el modelo. Por ahora está todo bien. Al examinar la ecuación derivada del modelo de Solow, se observa que beta es igual a esta expresión, donde lambda es la velocidad de convergencia. Por lo tanto, si conocemos beta, podemos calcular lambda. Así, se estima una velocidad de convergencia lambda de 0,128. Este es el resultado de la columna más a la derecha del cuadro que analizaremos a continuación. Este resultado de acá. La primera fila de la columna más a la derecha. La primera columna, MRW, se refiere a la estimación de Mankip, Romer y Bale, quienes usaron OLS y datos de sección transversal. La segunda columna es una estimación OLS de mínimos cuadrados ordinarios, pero ocupando datos de panel, con tau igual 5. KLB se refiere a la estimación de Knight, Loaiza y Villanueva, quienes usaron efectos fijos, pero no corrigieron por endogeneidad. Así, las diferencias entre las distintas estimaciones van a revelar algunos resultados o conclusiones importantes. En primer lugar, se encuentra una velocidad de convergencia 20 veces mayor que Mankip, Romer y Bale. La columna OLS muestra que las diferencias no se deben al cambio de estructura de los datos, sino al método de estimación, ya que en OLS se ocupó la misma estructura que en la columna This Article. Lo único que cambió, la única diferencia es el método de estimación. En esta columna se ocupa OLS al igual que Mankip, Romer y Bale, mientras que en This Article se ocupó el estimador de Arellano y Bond. Esto es importante porque las fluctuaciones del ciclo económico pueden sesgar las estimaciones. Estas fluctuaciones están presentes al ocupar la estructura de datos de panel, pero no al ocupar una estructura de sección transversal, donde las variables temporales se han promediado para atenuar o eliminar el efecto de las fluctuaciones del ciclo económico. Ahora, la diferencia entre estas estimaciones y la estimación KLB muestra el efecto de no tratar el problema de los efectos fijos. Y la diferencia entre KLB y This Article muestra el efecto adicional de no tratar el problema de la endogeneidad.
se encuentra que no basta solo con tratar el problema de los efectos fijos. De hecho, lo que se encuentra es que la estimación KLB es 10 veces mayor a la estimación OLS, y la estimación de this article es el doble de la estimación KLB, es decir, 20 veces mayor a la estimación OLS. Los autores rechazan el modelo de Solow. Una forma de evaluar el modelo es testear si delta 1 y delta 2 son opuestos en signo e iguales en magnitud, donde delta 1 y 2 son los coeficientes de la tasa de ahorro y de la tasa de depreciación efectiva. Según el modelo de Solow, los coeficientes asociados a estas variables deberían ser opuestos en signo e iguales en magnitud. Por lo tanto, podemos testear empíricamente dicha implicancia. En este caso, la hipótesis se rechaza. En el modelo restringido, los ahorros y crecimiento de la población entran como diferencia, por lo que se anulan. Así, solo se estima lambda y alfa. Se observa que lambda no cambia mucho en esta especificación, y que alfa es de un 10%, cuando debería haber estado cerca de un 30%. McKeep, Romer y Bale también rechazaban el modelo de Solow estándar, pero por encontrar un alfa demasiado alto, de 60%. Modelo de Solow ampliado. El modelo de Solow ampliado además incluye el stock de capital humano. Por lo tanto, la ecuación cambia a la siguiente expresión, donde además se incluye la tasa de ahorro en capital humano. Al igual que antes, se hacen dos pruebas. Se testea que la suma de los coeficientes delta sea igual a 0. Se estima una ecuación restringida y se analizan sus implicancias. El cuadro tiene la misma estructura que antes. Se encuentra que el coeficiente de convergencia se reduce significativamente, aunque sigue siendo mayor que la estimación de McKeep, Romer y Bale. En este caso, no se rechaza la hipótesis de que los coeficientes sumen 0. Sin embargo, se estima que la participación del capital humano en la producción es negativa, grande en magnitud y significativa, lo que implica rechazar el modelo de Solow aumentado. La implicancia teórica es que este gamma debería ser cercano a un tercio, un valor positivo y significativo. Se destaca que el modelo estimado por OLS entregó valores razonables para estos parámetros. O sea, nuevamente se observa que el cambio en la estructura de los datos no afectó las estimaciones, sino que la diferencia se produjo por haber ocupado un estimador distinto. Convergencia. Para testear convergencia, se usó la ecuación de crecimiento examinada anteriormente, usando el estimador GMM de Arellano y Bond. Se encuentra que el coeficiente del producto rezagado, es decir, la velocidad de convergencia condicional, es de alrededor de un 10%. Los autores estiman varias ecuaciones, usando distintas variables independientes. De esta manera, se prueba que los resultados son robustos, es decir, que no dependen de las variables utilizadas. Este es el cuadro que resume los resultados. La primera columna muestra la estimación de Barrow y Lee. La segunda columna muestra la estimación ocupando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Y las columnas 3 a la 6 muestran estimaciones GMM, es decir, ocupando el estimador Arellano y Bond, con distintas especificaciones funcionales, con distintas variables independientes. En primer lugar, se encuentra que los resultados de Barrow y Lee para lambda y los resultados de la estimación por OLS son similares. Según estos resultados, la convergencia ocurriría a una tasa de entre 2 y 3% por año. Sin embargo, al ocupar GMM se encuentra una mayor velocidad de convergencia, cercana a un 10% por año, la que es mucho mayor que la tasa predicha por el modelo, que es de 4% en el modelo original y 2% en el modelo aumentado. Por lo tanto, se encuentra otra razón para rechazar el modelo de Solow. Conclusiones.
En este artículo se hace una crítica a la investigación empírica del crecimiento económico, demostrando que los supuestos estadísticos utilizados no se cumplen. Se testea el modelo de Solow estándar y aumentado, usando un estimador apropiado, y se rechaza en ambos casos. Además, se encuentra que la tasa de convergencia del ingreso per cápita de los países es cercana a un 10%, mayor al 2 o 3% encontrado previamente. Por lo tanto, se concluye que el modelo no es consistente con los datos. La conclusión que podemos hacer es que si bien el modelo de Solow y sus derivados es una de las mejores teorías para explicar el crecimiento económico, se trata de un modelo incompleto y cuestionable. De hecho, el consenso indica de que no tenemos una buena teoría para explicar cómo producir o mantener el crecimiento económico.